El sol de la tarde se filtraba suavemente por las cortinas del hogar Parker, tiñendo el comedor con tonos dorados. Brandon Parker acababa de llegar del trabajo, aún con la corbata suelta y el cansancio colgándole de los hombros. Enfrente de él, su esposa Clara lo observaba con una calma peligrosa, una mano sobre su vientre redondo, la otra reposando en la mesa. Su rostro irradiaba esa mezcla de orgullo y autosuficiencia que tienen las personas que están a punto de imponer su voluntad. Brandon, dijo finalmente, con una serenidad que no auguraba nada bueno, he estado pensando en nuestro bebé. Él sonrió, creyendo que hablarían de colores para la habitación o de los nombres que habían discutido tantas noches. Pero lo que salió de los labios de Clara no fue una sugerencia. Fue una sentencia. Quiero que Adrien sea el padrino de nuestro hijo, y que el niño lleve su nombre. Por un instante, el tiempo se detuvo. El vaso que Brandon tenía en la mano se quedó suspendido en el aire. Adrien. El nombre cayó como una piedra en el silencio. Adrien Blake. El ex. El hombre que él pensó pertenecía al pasado. Clara no vaciló. Su tono era firme, casi solemne. Fue mi primer amor, Brandon. Mi verdadero comienzo. Es justo que siga siendo parte de mi vida. Nuestro hijo debería llevar un nombre que refleje de dónde vengo. Brandon no dijo nada. Pero algo dentro de él se quebró con un sonido mudo. Cada palabra era una cuchilla disfrazada de dulzura. Y Clara, en su orgullo, no veía el filo con el que estaba cortando su propio destino. Ella interpretó su silencio como sumisión. Creyó que el hombre frente a ella se resignaba, como tantas veces. Pero no. Esa quietud no era debilidad. Era contención. Era estrategia. Cuando la cena terminó, Brandon la observó mientras ella se recostaba satisfecha, convencida de que había ganado. Él, en cambio, ya estaba haciendo cálculos. No sobre pañales ni nombres, sino sobre verdades. Esa misma noche, cuando Clara se quedó dormida, Brandon se levantó en silencio. Se apoyó en el marco de la puerta, mirándola dormir bajo la tenue luz de la lámpara. Su respiración era tranquila, inocente, pero en su mente resonaban las mismas frases como un eco envenenado. Adrien será el padrino. El bebé llevará su nombre. Afuera, la ciudad brillaba como un enjambre de estrellas falsas. Y allí, en medio de ese silencio cargado, Brandon hizo un voto sin pronunciarlo. Si Clara quería traer a su ex al centro de su familia, si quería esculpir su nombre en la sangre del hijo que esperaba, entonces aprendería lo que significa subestimar a un hombre que calla. Al amanecer, se vistió con calma, como si nada hubiese ocurrido. Tomó las llaves del coche y salió, dejando tras de sí el olor a café recién hecho y la ilusión de una rutina intacta. Pero su destino no era la oficina. Tachuela redonda en una cafetería discreta, en la esquina de Main y la Tercera, un hombre lo esperaba. Logan Pierce, ex policía, ahora investigador privado, levantó la vista cuando Brandon entró. Necesito respuestas, Logan, dijo Brandon, sin rodeos. Quiero saber la verdad sobre Clara y Adrien Blake. El investigador arqueó una ceja. ¿Crees que pasa algo? No lo creo, respondió Brandon con una calma que helaba. Lo sé. Solo necesito pruebas. Fotos. Videos. Algo que nadie pueda negar. Logan asintió, tomando nota sin hacer más preguntas. Dame una semana. Si hay algo que encontrar, lo encontraré. Y que nadie se entere, advirtió Brandon. Ni ella, ni nadie. Sabes que soy discreto, respondió Logan, con una leve sonrisa. Ese apretón de mano selló el comienzo de la venganza más silenciosa que la ciudad recordaría. Durante los días siguientes, Brandon vivió dos vidas. De día, el esposo perfecto, preparaba la cena favorita de Clara, la acompañaba a los controles médicos, le masajeaba los pies hinchados. De noche, era un estratega. Mientras ella dormía, él repasaba en su mente cada gesto, cada palabra, cada ausencia que antes había pasado desapercibida. Clara se sentía invencible. Creía haber impuesto su voluntad, convencida de que su embarazo le otorgaba el poder de dictar reglas.
No sabía que cada sonrisa suya era observada, cada paso seguido, cada mentira registrada. Una semana después, Logan volvió al mismo café. Llegó con un portátil bajo el brazo y una expresión que no dejaba lugar a dudas. Está hecho, dijo al sentarse. Todo lo que pediste, fechas, lugares, imágenes, videos. Más de lo que imaginabas. Brandon no parpadeó. Solo observó la pantalla. Clara riendo en brazos de Adrien. Clara entrando a un hotel. Clara besando a su ex bajo la penumbra de un pasillo. Cada imagen era un golpe seco al pecho, pero no una sorpresa. Ya no sentía dolor. Solo certeza. Cerró la laptop con lentitud. Gracias, Logan. Lo que viene ahora, corre por mi cuenta. El investigador lo miró con cierta inquietud. ¿Qué vas a hacer? Brandon respondió con una leve sonrisa, helada como el acero. Esperar. Dejarla creer que sigue ganando. Y cuando todos estén mirando, le quitaré todo, con una sola verdad. 3 días después de aquella reunión en el café, la calma del hogar Parker era solo una fachada. Brandon seguía representando su papel a la perfección, el marido atento, el futuro padre amoroso. A los ojos de Clara, él no sospechaba nada. Pero bajo esa calma, cada segundo se convertía en un tic-tac hacia su propio destino. Una noche, mientras ella dormía profundamente, Brandon se quedó de pie en el umbral del dormitorio, observando su respiración pausada. A simple vista, era una mujer tranquila, embarazada, soñando con la vida que venía. Pero para él, cada inhalación sonaba como un recordatorio de su engaño. Adrien será el padrino. El bebé llevará su nombre. Esa frase se había incrustado en su mente como una astilla imposible de sacar. No hubo gritos. No hubo discusiones. Solo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Al amanecer, Brandon salió de casa con su maletín. No se dirigió al trabajo, sino a un laboratorio privado donde entregó un sobre cerrado. Necesito que este análisis tenga prioridad, dijo con voz baja, sin mencionar que aquel sobre contenía el futuro de toda su vida. Le respondieron. Tendrá los resultados en 3 días hábiles, señor Parker. 3 días. 72 horas para descubrir si su mundo aún le pertenecía o ya se lo habían arrebatado. Mientras tanto, en casa, Clara se movía entre llamadas y preparativos. Su sonrisa era radiante, su voz dulce. Adrien será el padrino. Lo merece, decía una y otra vez, como quien saborea una victoria. Sus amigas la escuchaban, algunas con admiración, otras con incomodidad. Pero Clara no percibía nada de eso. Estaba demasiado ocupada celebrando su propio poder. Esa ilusión duró poco. La madrugada del tercer día, los dolores comenzaron. Su respiración se aceleró, su cuerpo tembló. Entre gemidos, murmuró a la enfermera. No llamen a mi esposo. Llamen a Adrien Blake. En menos de una hora, Adrien apareció en el hospital, con la corbata floja y la arrogancia intacta. Tomó la mano de Clara y susurró. Tranquila. Estoy aquí. Nuestro hijo está llegando. Las enfermeras se miraron entre sí, desconcertadas. Pero siguieron su trabajo. La sala se llenó de llantos, respiraciones, órdenes médicas, hasta que finalmente, un grito agudo rompió el aire. El bebé había nacido. Un niño. Clara lo sostuvo entre los brazos, agotada, cubierta de sudor y lágrimas. Una enfermera se acercó con una sonrisa amable. ¿Cómo se llamará? Clara miró a Adrien y pronunció con voz temblorosa, pero llena de orgullo. Adrien Blake Parker. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sellando su traición con tinta invisible. El nombre se escribió en el certificado. El padrino fue anotado. La historia quedó registrada. 2 días después, Clara fue dada de alta. El vecindario se llenó de flores, visitas, regalos. Adrien aparecía cada tarde, llevando globos y sonrisas. Ella lo presentaba con descaro como el padrino, aunque la mirada con la que lo observaba decía otra cosa. Brandon regresó al 5.º día.
Llegó con un ramo de lirios blancos y una serenidad que confundió a todos. «Has vuelto», dijo Clara, nerviosa. «No me habría perdido este momento», respondió él, besándole la mejilla. Clara intentó mantener su aire triunfante. «Adrien ha estado viniendo. Me ayudó mucho». «Lo sé», contestó Brandon con una calma inquietante. «Estoy agradecido». Tomó al bebé entre sus brazos. Lo miró con ternura y tristeza al mismo tiempo. Era perfecto. Inocente. Pero en su interior, sabía que aquel niño llevaba la sangre de otro hombre. Esa noche, cuando Clara se quedó dormida, Brandon entró sigilosamente en la habitación del bebé. La luna iluminaba el pequeño rostro del niño. De su bolsillo sacó un hisopo esterilizado y, con extremo cuidado, lo deslizó por el interior de la mejilla del recién nacido. Luego lo guardó en un tubo sellado y lo metió en un sobre. Todo sin un solo ruido. Sin una palabra. Sin una lágrima. Al día siguiente, entregó la muestra al laboratorio y esperó. Durante esos 3 días, Brandon fue el esposo perfecto. Lavaba los biberones, preparaba el desayuno, hacía bromas suaves. Parecía el mismo hombre de antes, solo un poco más silencioso. Clara se sentía tranquila, confiada, invencible. Cada vez que pronunciaba el nombre Adrien, lo hacía con una sonrisa de triunfo, sin saber que estaba repitiendo su propia condena. En la mañana del tercer día, un correo llegó al despacho de Brandon. Solo un sobre blanco con su nombre y un sello discreto. Cerró la puerta de su oficina, tomó un cuchillo de papel y lo abrió. Dentro, una hoja. Solo una. Leyó la última línea. Probabilidad de paternidad, 0%. No hubo gritos, ni rabia. Solo un vacío que se llenó lentamente de claridad. El niño no era suyo. El matrimonio tampoco. Dobló el informe, lo guardó en una carpeta de cuero junto con las fotos y los videos que Logan le había entregado. Luego la cerró con llave en su escritorio, como quien entierra un cadáver. Esa tarde, llegó a casa con comida del restaurante favorito de Clara. Ella lo recibió con una sonrisa amplia, orgullosa. ¿Ves? Todo está bien, dijo, mientras sostenía al bebé. Brandon la miró unos segundos, con una calma casi sobrenatural. Sí, respondió. Todo está donde debe estar. Esa noche, Clara se durmió pensando que había ganado. Pero en la habitación contigua, Brandon Parker comenzó a escribir la última página de su historia con ella. 3 días después, en un despacho del centro, Brandon extendió la carpeta sobre una mesa brillante de mármol. Frente a él, el abogado Raymond Whitman revisó los documentos con atención. «Tiene pruebas más que suficientes», dijo con voz grave. «Fotografías, videos, pruebas de ADN. Su caso es sólido». «Quiero el divorcio», respondió Brandon, sin titubear. «Por adulterio, por engaño y por haber criado al hijo de otro hombre creyendo que era mío». El abogado asintió. «La corte no podrá refutar nada. Tendrá los papeles listos en menos de una semana». Brandon firmó con trazo firme. «Hágalo limpio. Sin posibilidad de apelación». Cuando salió del edificio, el viento de la mañana soplaba con fuerza. El cielo estaba despejado, como si el universo quisiera presenciar el principio del fin. Esa misma tarde, Clara seguía en casa, hablando por teléfono con Adrien, preparando la ceremonia del bautizo, convencida de que el mundo seguía girando a su favor. Ni siquiera imaginaba que, a kilómetros de distancia, su marido ya había firmado su sentencia. Y que el escenario de su humillación sería precisamente el día que más esperaba. El domingo amaneció con un brillo impecable, de esos que parecen bendecirlo todo. Las vidrieras de San Andrés devolvían destellos de colores sobre la escalinata mientras los invitados, trajeados y perfumados, iban ocupando los bancos del templo. El interior olía a cera y a lirios blancos. Una música suave serpenteaba por las columnas de piedra. Clara llegó vestida de marfil, impecable, radiante. Acariciaba la mantilla del bebé con dedos temblorosos de emoción y orgullo. A su lado, Adrien Blake se movía como si aquella fuera su casa,
el nudo de la corbata perfectamente centrado, la sonrisa ensayada, los saludos justos a la gente correcta. Hoy empieza la vida que mereces, le dijo al oído, con una seguridad que despistó hasta a los más prudentes. En la nave lateral, Brandon supervisó discretamente un detalle técnico, el cableado del proyector y del equipo de sonido que, supuestamente, se usaría para un pase familiar al final de la ceremonia. Nadie sospechó. Nadie quiso mirar más allá de la superficie. Cuando el órgano anunció el inicio, el murmullo se apagó. El pastor habló de fe, nombre y linaje. Clara sonreía con esa superioridad de quien cree haber dictado la historia antes de que suceda. El agua tocó la frente del niño y un suspiro colectivo recorrió la iglesia como una ola. ¿Desea la familia decir unas palabras?, preguntó el pastor. Clara, con el bebé en brazos, se adelantó un paso. Hoy celebramos la vida de Adrian Blake Parker, pronunció despacio, saboreando cada sílaba, como grabándola en mármol. Hubo un murmullo de aprobación. Fue entonces cuando Brandon avanzó 2 pasos, sin prisa, sin estridencias. Antes de continuar, dijo con la voz baja pero impecablemente clara, hay algo que todos deberían ver. El técnico, avisado con un gesto de cabeza, apagó las luces del presbiterio. La pantalla, hasta entonces una sombra, cobró vida con un clic. Primera imagen, Clara y Adrien, en una terraza. Manos entrelazadas. Risas demasiado cercanas. Segunda, ambos entrando a un hotel con la prisa de los secretos. Tercera, un pasillo, una puerta, un beso que no admitía interpretaciones. Un video breve, borroso, pero suficiente. El aire se volvió pesado. Uno ahogado, un par de manos que buscaron un pañuelo, ojos que prefirieron mirar al suelo. El órgano cayó, la nave, también. Clara dio un paso atrás, como si el mármol se hubiera inclinado bajo sus tacones. Brandon, detente, susurró. Esto no es lo que crees. Adrien se tensó, la mandíbula dura, la mirada patinando entre el suelo y la pantalla como si buscara una salida invisible. Brandon no subió el tono. Ni un ápice. No voy a explicar lo que las imágenes se explican solas. La secuencia terminó. Oscuridad. Luego, luz de nuevo. Brandon alargó la mano con un sobresellado. Pastor, por favor. Las manos del religioso temblaron un poco al romper el sello. Leyó en silencio una línea, 2, 3. Alzó la vista, con una gravedad que hizo que los bancos contuvieran el aliento. Probabilidad de paternidad, 0%. Lo que siguió no fue un grito. Fue un derrumbe de murmullos, un crujido de incredulidad que viajó banco por banco. Algunas cabezas negaron en silencio. Otras se volvieron hacia Clara con una compasión incómoda. La madre de Clara apretó un rosario, un primo de Adrien hundió la vista. Clara apretó al niño contra su pecho. Ahora sí, la voz le salió hecha trizas. Podemos hablar, fuera, por favor. No lo conviertas en espectáculo. Brandon, firme como un monolito. El espectáculo empezó cuando decidiste nombrar como padre simbólico al hombre con quien me traicionaste. Empezó cuando convertiste mi apellido en accesorio y su nombre en estandarte. Un silencio de plomo. El pastor cerró el informe con cuidado, como si el papel cortara. Adrien buscó decir algo, cualquier cosa, pero la mirada de media iglesia lo ató a la piedra. Brandon respiró hondo. No temblaba. No odiaba. Solo terminaba. Este templo debería ser memoria de bendición, no monumento a una mentira. Que quede claro, no soy el padre de ese niño. Y este matrimonio ha terminado. Clara dio un paso vacilante. Brandon, te lo suplico. Él no se acercó. Abrió un segundo sobre, grueso, perfectamente ordenado, su nombre impreso, el encabezado de un bufete reconocido, las cláusulas incontestables. Estos son los papeles de divorcio. Firmados. Presentados. Solo falta tu acuse de recibo. El murmullo bajó un tono, ya no sorpresa, sino asunción. Los invitados dejaron de ser público para convertirse en testigos. Clara estiró la mano,
pero la retiró a medio camino, como si el papel quemara. ¿De verdad vas a destruirnos así? Brandon sostuvo su mirada. No te destruyo. Pongo nombre a lo que hiciste. Devuelvo cada pieza al lugar que le corresponde. Él miró a Adrien, a su consecuencia, tú, a tu decisión, yo, a mi dignidad. La palabra dignidad reverberó más que cualquier otra. Y, por unos segundos, la iglesia completa pareció entender por qué callar puede ser más feroz que gritar. Clara se quebró. Se sentó en el primer banco, el bebé llorando al contagio de su angustia. Adrien se colocó a su lado, pero no tuvo ya el gesto de tocarla. Demasiados ojos. Demasiada verdad. Brandon, entonces, hizo algo que nadie esperaba, miró al niño. No con odio, no con reproche. Con una compasión limpia, dolorosamente adulta. No es su culpa, dijo. Que conste en la memoria de todos, no cargaré contra un inocente. Mi decisión es con quienes han decidido. El pastor inclinó la cabeza, esa línea, dicha así, salvó algo del día. Brandon guardó la carpeta, recogió su chaqueta del respaldo del banco y se giró hacia la puerta. La luz de la calle se dibujaba en el suelo como una salida. Cada paso sonó nítido, el eco multiplicándose entre las bóvedas. Cuando empujó los batientes y la claridad lo envolvió, nadie intentó detenerlo. No porque no quisieran, porque entendieron. Afuera lo esperaba un coche negro. La puerta se abrió con un chasquido preciso. Brandon no miró atrás. Dentro del templo, el vacío dejó un rumor. Alguien cerró el proyector. Otro encendió las luces. El órgano emitió una nota que se desvaneció enseguida, como si hasta la música tuviera vergüenza. Clara mantuvo al niño pegado al pecho. Yo solo, empezó, pero la frase murió antes de nacer. Adrien pasó una mano por su nuca, incómodo por primera vez desde que pisó la iglesia. Hablaremos luego, murmuró, sin convicción. Los invitados fueron saliendo con un respeto torpe, como cuando se abandona un velorio. Los lirios siguieron oliendo a lirios, pero ya nadie los asociaba a celebración. En la acera opuesta, Brandon se detuvo unos segundos antes de subir al coche. Alzó la vista. Las vidrieras, que desde dentro se veían majestuosas, desde fuera eran solo mosaicos fríos. Pensó en su padre, en el peso de un apellido, en lo que se hereda y en lo que no. A veces, proteger un nombre es dejarlo ir, se dijo, sin sonido. El chofer aguardó. ¿A dónde, señor? Brandon apoyó la cabeza en el respaldo, los ojos cerrados por primera vez en mucho tiempo. A casa. A recoger lo que es mío. Y luego, al despacho del abogado. No había furia en su voz. Había dirección. Las horas siguientes fueron una coreografía silenciosa. Llamadas al bufete confirmando el acuse de la lectura pública, notificación a la parroquia para anular el pase de homenaje familiar, un mensaje breve a Logan Pierce, gracias. No respondas. Todo en orden. En su habitación, guardó 2 camisas, un par de zapatos, el reloj de su padre. Nada más. Un hombre no abandona su casa con cajas, la abandona con decisiones. En la mesita, dejó un sobre final para Clara, las llaves del apartamento, una lista clara de fechas y un renglón limpio donde se leía. Para el niño, silencio. Para ti, verdad. Para mí, paz. Cerró la puerta sin aspavientos. Esa noche, la ciudad sonó distinta. No porque hubiera cambiado su ruido, sino porque Brandon ya no escuchaba desde el mismo sitio. En la ventana del hotel donde dormiría, las luces parecían parpadear al ritmo de su nueva vida, sin ataduras, sin explicaciones que cargar. Tomó aire. Se permitió algo que había olvidado, descansar. ¿Y tú, espectador, qué habrías hecho? ¿Habrías destapado la verdad delante de todos, como hizo Brandon, o habrías preferido una conversación a puerta cerrada? El nombre del niño debía ser el campo de batalla, o la última frontera de respeto. Si el silencio de Brandon fue un arma, ¿te parece justa o cruel? Cuéntamelo en los comentarios. Tu opinión vale, y quizá alguien, leyendo,
encuentre el coraje para elegir la verdad aunque duela. La noticia del bautizo no tardó en recorrer el vecindario. No por la ceremonia en sí, sino por lo que había ocurrido dentro de aquella iglesia. La caída de una mujer que quiso jugar con la memoria. Y la calma implacable de un hombre que decidió no gritar, sino mostrar. Durante días, las conversaciones en cafés y tiendas repitieron el mismo nombre. Clara Parker. Algunos la compadecían. Otros decían que lo merecía. Pero todos coincidían en algo, nadie había visto una venganza tan elegante. En la casa de los Parker, el silencio era un huésped incómodo. Las flores del bautizo se marchitaron sin que nadie las quitara del jarrón. Las cortinas seguían abiertas, pero el aire olía a vergüenza. Clara pasó las primeras noches llorando sin pausa. Repitiendo que podía arreglarlo. Que Brandon aún volvería. Pero los papeles sobre la mesa, firmados, sellados, incontestables, no dejaban espacio a ilusiones. El abogado la había llamado esa misma mañana. El señor Parker no ha solicitado compensación económica. Solo desea cerrar el proceso lo antes posible. Clara no respondió. Porque eso era lo que más dolía. Él no buscaba venganza. Buscaba liberarse. Adrian Blake, por su parte, desapareció del mapa. Dejó su trabajo unos días después, canceló las visitas y evitó cualquier contacto con la prensa local. Su familia, humillada por la exposición pública, cortó toda relación con él. El hombre que alguna vez disfrutó de verse como el ganador ahora era solo una sombra que huía de su propio reflejo. A veces, desde su ventana, Clara creía verlo cruzar la calle. Pero solo era su mente jugando con los restos de lo que había destruido. Mientras tanto, Brandon rehizo su rutina con una precisión quirúrgica. Volvió a su despacho, retomó proyectos atrasados, habló poco, escuchó mucho. Los compañeros notaron algo distinto. No en su voz, ni en su postura, sino en la paz de su mirada. Una tarde, Logan Pierce lo esperó frente a la cafetería donde todo había empezado. Pensé que querría cerrar el círculo, dijo, levantando una ceja. Brandon tomó asiento y pidió un café. Ya está cerrado, respondió. No hay más que decir. Logan sonrió, sin insistir. A veces la justicia no necesita un tribunal. Solo una verdad bien mostrada. Brandon asintió. Y un silencio bien elegido. Un mes después, el divorcio fue oficial. El juez firmó el decreto sin deliberaciones largas. Las pruebas eran contundentes. Clara conservó la custodia del niño, aunque el apellido Parker fue sustituido por su apellido de soltera. Cuando el documento llegó por correo, Brandon lo guardó en una carpeta sin abrirla siquiera. No necesitaba leer lo que ya sabía, su historia con ella había terminado. Esa noche salió a caminar por el paseo marítimo. El viento era frío, pero limpio. La ciudad sonaba distinta, como si respirara junto a él. Una pareja pasó con un cochecito de bebé, y por primera vez en semanas, Brandon no sintió dolor, sino alivio. Había sobrevivido a la mentira. Clara, en cambio, no podía escapar del eco. Los vecinos ya no la saludaban. Las madres del parque se apartaban con disimulo. El teléfono dejó de sonar. Intentó contactar a Brandon una última vez. Le escribió un mensaje corto. No pido perdón, solo quiero que sepas que me arrepiento. No hubo respuesta. Ni un visto, ni un silencio cruel. Solo ausencia. Y esa fue la respuesta más devastadora. Los meses pasaron. El bebé creció. En las noches, mientras lo acunaba, Clara repetía en voz baja el nombre que tanto había defendido. Adrian Blake Parker. Y cada vez sonaba más hueco, más ajeno, más ajena a ella misma. Había ganado un nombre, pero perdido su alma. Por su parte, Brandon cambió de ciudad. Compró un pequeño apartamento en la costa y abrió una empresa de asesorías. No buscó amor. No buscó venganza. Solo buscó quietud. A veces, mientras caminaba por la playa al atardecer, pensaba en todo lo que había pasado. Y entendía que el castigo más grande para quien traiciona no es el escándalo.
sino vivir sin confianza, sin respeto y sin nadie que pronuncie su nombre con amor. Epílogo, la lección del nombre. La historia de los Parker se convirtió en una advertencia silenciosa entre amigos, entre matrimonios, entre desconocidos. Porque no se trataba solo de infidelidad. Se trataba de orgullo, de ego, de olvidar que el amor se basa en lealtad, no en nostalgia. El nombre que Clara quiso imponer, Adrien, acabó siendo símbolo no de amor eterno, sino de vergüenza eterna. Y el hombre que guardó silencio se transformó en leyenda. No por lo que dijo, sino por cómo eligió callar. Reflexión final para el espectador. Cuando la traición toca la puerta, hay quienes destruyen con rabia. Y quienes construyen justicia con silencio. Brandon eligió el segundo camino. ¿Tú cuál elegirías? Deja tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, las historias verdaderas no siempre terminan con gritos. A veces terminan con un portazo y una paz que ya nadie puede arrebatar.